La voz de mi hermano resonó por el altavoz con una tranquilidad irritante, como si estuviera preparando una barbacoa dominical. Nos mudaremos el viernes. Mis manos se congelaron sobre el teclado en medio de mi sala de estar en Nashville, donde estaba orquestando campañas de marketing para Belmark Automation. Las palabras tardaron un poco en tener sentido. ¿Cambiar? ¿A dónde? ¿De qué estás hablando, Tyler? Pregunté forzando un tono neutral mientras mi corazón latía salvajemente. Tu casa en la playa, Mamá dijo que ni siquiera la usas adecuadamente. Jenny y yo necesitamos un lugar mientras conseguimos algo permanente. Ella ya nos dio el código de acceso. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. Mi casa en la playa. El que había comprado después de años de ahorrar cada centavo, después de trasnochar y trabajar semanas de 70 horas. Mi refugio. Nadie me preguntó sobre esto, Tyler, respondí con la voz tensa como un arco a punto de dispararse. Esta es mi casa. Yo pagué por ella. Él se rió. Literalmente se rió. No te excedas, Susie. Es solo por un tiempo. Mamá dijo que lo entenderías. Las familias se ayudan entre sí, ¿no? Colgué sin decir una palabra más, mis dedos temblaban. Abrí mi computadora portátil con un movimiento repentino y accedí al sistema de seguridad de la casa, una inversión que había hecho 3 meses antes, después de una serie de robos en el área. Cámaras de última generación, sensores de movimiento, todo conectado con la policía local. Mi nombre es Susie, tengo 29 años y he trabajado más duro que la mayoría de las personas que me doblan la edad para lograr lo que tengo. Comencé en marketing justo después de la universidad, aceptando cada proyecto adicional que se me presentaba, sonriendo hasta que me dolía la cara en los eventos de networking, ahorrando cada dólar como si fuera el último. Hace 5 años compré mi primera propiedad de alquiler. Luego uno más. Y otro. Pero la casa en Wilmington, Carolina del Norte, no fue una inversión. No estaba en alquiler. Era mío. Solo mío. El celular volvió a vibrar. Mi mamá. Susie, amor, Tyler me dijo que estás molesta, comenzó sin siquiera dejarme responder. No entiendo por qué estás haciendo tanto escándalo. Es tu hermano. Necesita ayuda. Necesitaba preguntarme primero, respondí con los dientes apretados. Es mi casa, mamá. No es tuya para regalarla. No seas egoísta, me interrumpió con ese tono que conocía desde que era niña. Tienes mucho y Tyler está pasando por un momento difícil. Le ha subido el alquiler y no tienen a dónde ir. Apenas apareces allí. No se trataba de eso. Nunca lo fue. Se trataba de que nadie me consultó. Nadie se detuvo a pensar que tal vez quería usar mi propia casa. Que tal vez tenía planes. Eso tal vez merecía ser escuchado. Mamá, la respuesta es no. No se mueve. Ya es demasiado tarde. Ya pasé el código y están empacando las cosas ahora mismo. Tyler dijo que llegarán el viernes por la tarde. Cerré los ojos tratando de controlar mi respiración. Siempre fue así. Tyler, el eterno salvavidas de la familia, negocios en quiebra, deudas de tarjetas, trabajos que duraban meses. Y mi madre siempre dispuesta a arreglarlo todo, normalmente a mi costa. A los 16 años, tomó los 3.000 reales que yo había ahorrado en mi trabajo a tiempo parcial para pagar el préstamo de su automóvil. Tenía 21 años y arruinó su crédito. Nunca volví a ver ese dinero. Cuando me gradué, ella me pidió que fuera garante de su alquiler, porque su nombre estaba sucio. Me negué. Ella no me habló durante 2 meses. Mamá, si Tyler aparece allí, llamaré a la policía. No tendrías el coraje, respondió ella con voz gélida. Él es tu hermano. ¿Qué clase de persona amenaza a su propia familia? Del tipo que está cansado de que lo pisoteen, dije y colgué. Me senté allí en mi oficina, rodeada de borradores de campañas y presentaciones para clientes, sintiendo ese familiar nudo en el estómago. El mismo que aparecía cada vez que mi familia decidía qué debía hacer con mi vida, mi dinero, mi tiempo. Pero esta vez fue diferente. Quizás fue el cansancio de ser siempre el responsable el que se rinde. O tal vez finalmente había llegado a mi límite.
Abrí nuevamente la aplicación de seguridad y cambié todas las contraseñas de acceso. Activé el protocolo de alerta de intrusión. Si alguien intentaba entrar sin autorización, el sistema registraba todo, activaba la alarma y avisaba a la policía y a mi móvil. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue Tyler. ¿Qué diablos, Susie? El código no funciona. ¿Por qué cambié? ¿Por qué? Ya estamos en camino con un camión lleno de cosas. Entonces regresa. Nunca autoricé esto. Mamá dijo. Mamá no es dueña de la casa, Tyler. Yo sí. Y yo digo que no. Silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era aguda. Estás siendo ridículo. Iremos de todos modos. Lo solucionaremos allí. La llamada se cortó. Miré la pantalla, mi corazón latía con fuerza. Por supuesto que lo harían. Porque en mi familia mis límites nunca importaron. Mis deseos nunca importaron. Solo debería agradecer por ayudarme, por ceder, por cancelarme. Accedí a las imágenes de las cámaras de la casa comprobando que todo funcionaba. Los sensores cubrieron cada entrada. La alarma estaba armada. El aviso a la policía activo. Una parte de mí estaba alentando que se rindieran, que Tyler llamara y se disculpara, que mi madre se diera cuenta de que se había excedido. Pero sabía que eso no sucedería. Janet, mi compañera de trabajo, llamó a la puerta. ¿Está todo bien? Estás pálida. Logré esbozar una débil sonrisa. Cosas de familia. Ah, ya veo, dijo con una mirada de simpatía. ¿Café? Por favor. Cuando se fue volví a mirar la pantalla de la computadora. El panel de seguridad se iluminó y todos los indicadores estaban en verde. Todo estaba listo. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado, para permitir que nadie, incluso mi familia, tomara lo que era mío sin siquiera consultarme. Pero había algo en mis entrañas, la sensación de que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. El resto del miércoles se prolongó como una tortura. No podía concentrarme, revisaba mi celular cada 5 minutos. A Tyler no le importaba. Mi madre tampoco. El silencio era pesado, como la calma que precede a una tormenta. El jueves por la mañana todavía no hay noticias. Intenté llamarlos a ambos, pero ninguno respondió. Me estaban ignorando, probablemente esperando que me derrumbara bajo el peso de ser el villano de la historia. Era una vieja táctica que había funcionado antes. Cuando tenía 23 años, recién graduada y apenas podía pagar mis cuentas, mi madre me llamó llorando. Tyler había sido despedido nuevamente y no tenía forma de pagar el alquiler. ¿Puedes ayudar? Solo por esta vez. Le di los $800 que necesitaba para mis propios gastos. Pasé 6 semanas comiendo fideos ramen y aceptando trabajos adicionales para compensar. Tyler nunca dijo gracias. Ni siquiera mencionó el tema. El patrón se repitió. El dinero de mi graduación se destinó al depósito de su apartamento. Mi herencia de la abuela fue para. La línea entre lo que era mío y lo que ellos sentían que tenían derecho se borraría para siempre. Ya había vivido esta historia antes, ceder, tragarme mi orgullo, pagar el precio de una paz que nunca duró. Esta vez no. Sí, respondí, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Quiero registrar un caso. ¿Todos? El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Entonces el funcionario confirmó. Entendido. Voy a necesitar que vengas aquí para presentar formalmente un informe policial. Las personas serán expulsadas de la propiedad y se les notificará que no regresen. Colgué y respiré profundamente. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Fue un alivio. Un amargo alivio, sí, porque sabía el coste que tenía. Mi madre nunca volvería a contestar mis llamadas sin un atisbo de decepción en su voz. Tyler les decía a todos sus familiares que yo era una persona ingrata y egoísta que prefería un trozo de pared a su propia familia. Pero por primera vez en años, había decidido protegerme. Llegué a la casa 20 minutos después. La escena era patética, cajas esparcidas en la acera, la puerta trasera del UAU abierta, revelando más pertenencias que nunca debieron haber salido de donde estaban.
Mi madre lloraba en el asiento trasero de un coche de policía mientras Tyler discutía con uno de los agentes, con los brazos cruzados como un adolescente rebelde. Jenny, pálida, evitó mi mirada. Cuando estacioné, ella se acercó vacilante. Susie, yo lo siento mucho, murmuró con los ojos hinchados. No sabía que sería así. Pensé que estaba diciendo la verdad. No es tu culpa, respondí sin enojo. Pero te mereces algo mejor que eso. Ella asintió como si ya lo supiera. Vi a Tyler llamarla con un gesto brusco y ella obedeció, regresando a su lado. Algo en mí se rompió allí, no por lástima, sino por la certeza de que ella también estaba atrapada en ese ciclo, como lo había estado yo una vez. El oficial Davidson me acompañó a través del proceso. Firmé papeles, respondí preguntas, mostré mensajes y registros de llamadas. Cuando todo terminó, me entregó una copia del boletín de calificaciones. No pueden volver, señora. Si esto sucede, se trata de un arresto con las manos en la masa. Le di las gracias y vi cómo el UAUL se alejaba, llevándose no solo los muebles, sino el último hilo de ilusión que aún albergaba sobre aquella familia. Mi madre ni siquiera se despidió. Tyler me miró fijamente a través de la ventanilla del coche, con los labios torcidos en algo entre odio y desafío. Sostuve mi mirada hasta que desaparecieron en la curva. Regresé al auto y llamé a mi mejor amigo, mi voz se quebró por primera vez desde que todo comenzó. Acabo de echar a mi familia de mi casa, confesé. Ella no dijo lo hiciste bien, o se lo merecían. Él simplemente preguntó. ¿Y ahora? ¿Cómo estás? Cerré los ojos. Por primera vez en años, la respuesta no fue automática. No estaba bien por obligación, ni estaba preocupada por costumbre. Era algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Gratis, respondí finalmente. Creo que soy libre. Y repetí una vez más, la frase que nunca imaginé decir tan claramente. Sí, dije con voz firme a pesar del temblor de mis manos. Quiero presentar una denuncia contra todos ellos. En la pantalla de mi teléfono celular, vi al oficial Davidson transmitir la información. El rostro de mi madre pasó del rojo al blanco en segundos. Tyler empezó a gritar, apuntando a la cámara instalada bajo el alero de la casa. Solo entonces se dio cuenta de que yo estaba observando todo. El otro policía, impasible, anotaba declaraciones en un cuaderno. Uno de los extraños, aparentemente uno de los amigos de Tyler, intentó discutir con la policía. No terminó bien para él. A los pocos minutos le advirtieron, abandone la propiedad o recibirá su propia multa. Mi madre se acercó a la cámara y miró al objetivo. Susie, dijo, su voz cortando el aire como una espada. Si haces eso, estás muerto para mí. ¿Escuchó? Ella ya no es mi hija. Las palabras deberían doler. Tal vez una parte de mí incluso quería que dolieran. Pero en cambio me sentí profundamente cansado. Un agotamiento que venía de décadas de repetir el mismo ciclo. Ella está tomando su decisión, añadió Tyler, de pie junto a ella. Que viva con las consecuencias. El oficial Davidson les estaba explicando algo y repartiendo lo que parecían ser multas. No pude escuchar los detalles, pero vi la furia en el rostro de Tyler mientras le arrebataba el papel de las manos al oficial. Mi madre se negó al principio a tomar la suya y se cruzó de brazos como una niña con rabietas. Al final, el oficial simplemente le entregó todo a Tyler para que lo revisara. El grupo comenzó a cargar todo en el UAUL. Duró casi una hora. Observé cada minuto, asegurándome de que no dañaran nada por venganza. No lo dañaron. Trabajaron en enojado silencio, mirando a la cámara de vez en cuando. Cuando finalmente se fueron, la propiedad estaba exactamente como estaba antes de que llegaran. Excepto que ahora había informes policiales, registros oficiales, pruebas de lo sucedido. Mi teléfono sonó al mismo tiempo, número desconocido. Dudé, pero ganó la curiosidad. ¿Realmente lo hiciste, asterisco? Era Jenny. Su voz sonaba hueca, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. De hecho, usted presentó una denuncia contra su propia familia. Cometieron un crimen, respondí en voz baja. Les di todas las oportunidades para retirarse. Tyler dice que te va a demandar. Que tienes mucho espacio y simplemente estás siendo vengativo. Pruébalo.
La ley de propiedad es muy clara. Tu madre está histérica. Ella dice que le rompiste el corazón, que no puede creer que haya creado a alguien tan frío. Cada palabra fue calculada para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mí mismo. Y por un momento funcionó. Su pecho se apretó, su garganta ardía con lágrimas que se negaban a caer. Jenny, ¿por qué me llamas? Porque quería que supieras lo que les hiciste. El precio que esto tendrá. ¿Y qué me hicieron? Miré a mi alrededor. ¿Alguien se ha parado a pensar en esto? ¿A alguien le importaba que me estuvieran robando? No es robo cuando se trata de familia. Sí, dije con firmeza. Exactamente eso. Ella colgó. Me senté en el sofá, mirando la pantalla del portátil que mostraba la entrada vacía. La alarma había sido desactivada. La propiedad es segura. Todo volvió a la normalidad. Pero nada volvería a ser normal. Mi teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido, pero el mensaje dejaba claro quién era. Te arrepentirás. La familia no olvida. Luego otro mensaje. Esta vez con una foto, impresión de una publicación de Tyler en las redes. Una larga perorata sobre la hermana desalmada que había llamado a la policía para denunciar a su propia familia por intentar quedarse en su casa vacía en la playa. Los comentarios ya se multiplicaban, primos, tíos, amigos de la familia. La mayoría me condenó. No puedo creer que Susie hiciera eso. La familia es lo primero. Tiene mucho y no quiere compartir nada. Tyler es un gran tipo. Él no se merece esto. Fue mi juicio en el tribunal de opinión familiar. Pintado de villano por haber protegido lo que era mío. Pero debajo del miedo y la culpa, algo más se agitó dentro de mí. Algo que se parecía mucho al alivio. Yo había dicho que no. Había mantenido mi límite y el mundo no se había acabado. Fue complicado, incómodo y doloroso. Sí. Pero lo había hecho. Abra la aplicación de seguridad por última vez. Comprobé que todo estuviera cerrado con llave, activé el modo vacaciones, que me avisaría de cualquier movimiento, incluso de un animal que pasara por el patio. Porque sabía que no había terminado. Tyler no era del tipo que se daba por vencido y mi madre lo vería como una traición que debía ser castigada. Pero yo tenía algo que ellos no tenían: documentación, imágenes, boletines, escrituras con mi nombre y nadie más. Y sobre todo, finalmente había encontrado el coraje para dejar de quemarme y olvidar que tenían frío. Lo que viniera después lo afrontaría. Porque por primera vez en mi vida, me había elegido a mí mismo. Aunque cueste todo. El fin de semana transcurrió en un torbellino de ansiedad e ira. Silencié mi teléfono, pero no podía dejar de revisar compulsivamente las notificaciones. Los mensajes se acumularon. Tíos que no me habían hablado en años de repente tuvieron opiniones sobre mi carácter. Los primos se pronunciaron, incluso el hermano de mi padre, con quien intercambié 3 frases en toda mi vida, me envió un largo texto sobre la lealtad y el perdón. Ninguno de ellos pidió mi versión. El lunes había más de 60 mensajes no leídos y 15 mensajes de voz. Borré todo sin leer, sin escuchar. No podría funcionar si dejara que esas palabras entraran en mi cabeza. El trabajo era un refugio. Me lancé a la campaña de lanzamiento de Belmar Automacao, pasando 12 horas en la oficina, ajustando textos, alineándome con el equipo de diseño. Janet notó mi intensidad, pero fue lo suficientemente educada como para no hacer ningún comentario más allá de ofrecerle la cena al tailandés de la esquina. Te vas a matar de tanto trabajar, dijo dejando la bolsa de comida en mi mesa a las 8 de la noche. Huir no lo soluciona. No estoy huyendo. Mentir. Ambos sabíamos que esto era exactamente lo que hice. Estoy concentrado. Ella me miró de esa manera que decía que sé exactamente lo que está pasando, pero no insistió. El martes una nueva bomba, un correo electrónico de un abogado. No el de Tyler. La de mi madre. Asunto, disputa de propiedad y difamación. Se me dio un vuelco el estómago cuando lo abrí. El texto era cortés, pero el mensaje era muy claro. Mi madre afirmó que yo había aceptado verbalmente que Tyler se quedara en la casa de la playa,
que ella había actuado como testigo de ese acuerdo y que, además de dar marcha atrás, había presentado informes policiales falsos y dañado su reputación al insinuar que era cómplice de un crimen. Amenazó con demandar por difamación y daño moral. ¿El valor? $75.000. Releí el correo electrónico 3 veces. Visión borrosa por la ira y la incredulidad. Ella realmente lo estaba haciendo. Tratando de castigarme por parte del sistema por atreverme a decir que no. Le envié el mensaje a Patricia, mi abogada, una mujer inteligente que manejaba mis inversiones inmobiliarias. En menos de una hora, ella ya había. Lo cual no era petulancia. No fue ingratitud. Era un patrón sistemático de exploración, un juego en el que yo era el único jugador que no conocía las reglas. No me veían como una hija o una hermana. Me veían como un cajero automático con sentimientos de culpa programados. Cerré el documento con un clic seco y abrí una nueva pestaña. Escribí en el motor de búsqueda, como demandar por abuso financiero familiar en Tennessee. Los resultados aparecieron instantáneamente, secos y objetivos, como un diagnóstico médico de una enfermedad que había ignorado durante años. Patricia respondió al primer timbrazo. Susie, no deberías estar trabajando un sábado por la noche. Soy. Y aparentemente tú también. Siempre. Un descanso. ¿Qué pasó? Tengo pruebas. De todo. Transacciones, mensajes, años de... Mi voz se apagó por un segundo. De derramamiento de sangre. Silencio al otro lado. Luego un suspiro profesional. Cuantificar. 42.000 en ayudas en los últimos 10 años. Sin mencionar los daños al auto, las tarjetas usadas sin permiso, las firmas conjuntas que me presionaron para que hiciera y luego me culparon por negarme. Me convirtieron en una línea de crédito ambulante. ¿Y quieres? Quiero que pares. Para siempre. Respiré profundamente. Si ella quiere jugar con el proceso, juguemos. Pero no seré el único que tendrá abogados en la mezcla. Quiero una contrademanda por abuso financiero y daño emocional. Y quiero que Tyler sea incluido como acusado conjunto. Esta vez el silencio fue más largo. Susie, esto no es un juego de ajedrez. Es guerra. Quemarán todo a su paso, incluidos ellos mismos, para hacerte retroceder. Entonces quémalo. Mi voz era extrañamente tranquila, como si perteneciera a otra persona. Ya lo quemé también. Bloqueé a todos. Corté el contacto. Lo único que me queda es asegurarme de que no le hagan esto a nadie más. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Las consecuencias. Patricia. Interrumpí. Me demandaron por $75.000 por atreverme a decir que mi casa no era de ellos. ¿Qué crees que harían si tuviera un hijo? ¿Un ahorro? ¿Una herencia? Se le escapó una risa amarga. No voy a empezar esto. Estoy terminando. Entonces terminemos como es debido. La determinación en su voz era como una espada afilada. Envía todo lo que has compilado. Construyamos un caso que hará reír al juez en sus caras cuando presente esta farsa de proceso. ¿Y Susie? Sí. Compra un cuaderno. Anota todo a partir de ahora. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto. Intentarán provocarte. No caigas en la trampa. Colgué y miré por la ventana. Nashville brillaba afuera, ajena a los dramas familiares que se desarrollaban en apartamentos y casas de toda la ciudad. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a un alivio. No fue paz. Aún no. Pero fue el principio del fin. Y esta vez, era yo quien sostenía el cuchillo. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No fue amor. Nunca he estado. Fue una transacción sucia, donde el afecto tenía un precio y la lealtad era moneda de cambio. El teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que saltó el correo de voz. 5 minutos después, el mismo número insistió. Lo bloqueé sin dudarlo. Pero el teléfono de mi trabajo empezó a vibrar. ¿Cómo diablos consiguieron este número? Respondí con una voz helada.
Hola. Susie, soy tu tía Caroline. Por favor, no cuelgues. Mal día para ponerme a prueba. ¿Qué deseas? Necesitamos hablar sobre lo que está pasando con tu mamá y Tyler. Cariño, sé que estás molesta, pero esto ha ido demasiado lejos. Tu madre está destruida. Tyler está tomando medicamentos para la presión arterial debido al estrés que estás causando. Quizás debería haber pensado en eso antes de inventar acciones legales contra mí. Ella solo está tratando de proteger a Tyler. ¿Estás sufriendo, Susie? Jenny rompió con él por todo este lío. Dijo que ya no podía soportar más a una familia tan disfuncional. Buena, Jenny. Por fin alguien con sentido común. No es mi problema. Él tomó sus decisiones. Pero familia, Susie. Perdonamos. Nos ayudamos unos a otros en tiempos difíciles. Ya he ayudado mucho. Estoy cansado de quemarme para calentarlos. Y estoy cansado, sobre todo, de que me culpen por tener límites. Silencio. Cuando tía Caroline volvió a hablar, su voz era como una espada afilada. Tu madre tenía razón acerca de ti. Has cambiado. Se puso difícil. Cruel, incluso. Si protegerme me vuelve cruel, entonces soy cruel. Te vas a arrepentir. Cuando seas viejo y estés solo porque alejaste a todos, desearás haber sido más amable con quienes te amaban. Quien me ama no intenta robarme. Colgué. Las manos temblaban. Llené un vaso de agua y lo bebí de un trago, tratando de calmar la adrenalina que corría por mis venas. La manipulación era tan obvia una vez que sabías dónde mirar, la culpa, las amenazas de la soledad, la distorsión del abuso en amor. Pero esta vez no caería en la trampa. El miércoles por la mañana llegó como un bombazo un email de Patricia. Tu madre respondió a nuestra carta con una postura aún más agresiva. Ahora afirma que debe compensar a Tyler por el trauma emocional tras su arresto. Han aumentado el valor de la reclamación a $100.000. Esto se está volviendo ridículo, escribió Patricia. Recomiendo que presentemos una moción para desestimarlos y demandarlos por acoso y honorarios legales. Pero necesito que me confirmes, ¿quieres seguir este camino? Se va a poner feo. Respondí sin pestañear, hazlo. Todo. Por la tarde sonó el teléfono. Era la policía de Wilmington. El detective Reeves se presentó con una voz que no dejaba lugar a ilusiones. Señora Susie, la llamo por el incidente de invasión del viernes pasado. Hubo un desarrollo que debes conocer. El corazón se aceleró. ¿Qué tipo de desarrollo? Tu hermano presentó una denuncia. Alega que usted abusó verbalmente de él en una llamada telefónica y amenazó su seguridad. Dice que tiene testigos que escucharon la conversación. Me senté con fuerza en la silla. Eso es mentira. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones. Nunca lo amenacé. ¿Tienes grabaciones? Sí. Comencé a grabar cada interacción con mi familia después de que se volvieran hostiles. ¿Es esto legal en tu estado? Sí. Basta el consentimiento de una de las partes. ¿Aún tienes estos audios? Todos. Uno por uno. Necesito que me lo envíes. Tu hermano está tratando de construir un caso en el que tú eres el agresor y él y tu madre son las víctimas. Estas grabaciones pueden ser decisivas. Envié todo. Cada llamada, cada mensaje, cada hilo de mensajes antes de bloquearlos. En menos de 2 horas, el detective Reeves volvió a llamar. Señora Susie, según las pruebas que nos proporcionó, la denuncia de su hermano ha sido desestimada. De hecho, los audios muestran múltiples casos de acoso e intimidación por parte de él y su madre. ¿Le gustaría presentar quejas adicionales? Pensé. Lo inteligente sería contraatacar, hacerles pagar por cada mentira. Pero estaba exhausto. Solo quería que terminara. No en este momento. Pero quiero que conste que hicieron acusaciones falsas en mi contra. Ya está hecho. Y señora Susie, considere una orden de restricción. Este patrón de comportamiento sugiere una escalada. Cuando colgué me quedé en la oficina, mirando al vacío. Una orden de alejamiento contra mi propia madre y mi hermano. Parecía imposible.
Como algo sacado de la vida de otra persona. Quizás ese fuera precisamente el punto. Quizás mi vida había sido imposible durante mucho tiempo y simplemente no quería verla. Sonó el teléfono del trabajo. Era la extensión de Janet. Susie, aquí hay gente del corporativo. Quieren hablar contigo en la sala de reuniones. El estómago se hundió. ¿Corporativo? Éramos una pequeña oficina regional. La empresa nunca apareció aquí. Entra en la habitación con las piernas temblorosas. Dentro un hombre con un traje caro que no reconocí y Melanie, nuestra directora regional, con una expresión cuidadosamente neutral. Susie, siéntate, dijo Melanie. El hombre se presentó como Gerald, de Recursos Humanos. Señora Susie, hemos recibido comunicaciones preocupantes sobre su conducta. En concreto, acusaciones de que está utilizando los recursos de la empresa de forma inapropiada y acosando a miembros de su familia durante el horario laboral. La sangre se heló. ¿De qué estás hablando? ¿De quién vino esta acusación? Anónimo. Pero si incluye detalles específicos sobre las llamadas realizadas desde su extensión y acusaciones de que ha estado utilizando el tiempo de la empresa para asuntos legales personales. Eso es mentira, dije con voz firme a pesar del pánico que me arañaba la garganta. He hecho quizás 3 llamadas personales desde el teléfono de mi trabajo en los últimos 6 meses, todas durante el almuerzo. Nunca utilicé el tiempo de la empresa para asuntos privados que no fueran revisar el correo electrónico. Gerald y Melanie intercambiaron una mirada. ¿Puedes probarlo?, preguntó Gerardo. Sí. Revisa mis registros telefónicos, los registros de mi computadora. No tengo nada que ocultar. Melanie intervino. Susie, no te estamos acusando. Solo siguiendo protocolos por la denuncia. Pero tengo que preguntar, ¿hay alguna situación familiar que debamos conocer? Toma de decisiones en un segundo, minimizar o contarlo todo. Elegí la verdad. Te hablé de la casa en la playa. Sobre la invasión. Sobre la demanda y la escalada de acoso. Mostré las grabaciones, los correos electrónicos, los mensajes. Dejé todo sobre la mesa. Cuando terminé, Melanie estaba furiosa. No conmigo. Con ellos. Eso es acoso, dijo categóricamente. Están intentando sabotear tu carrera porque tú pones un límite. Gerald asintió lentamente. Hago constar en su expediente que las acusaciones fueron investigadas y declaradas infundadas. Y señora Susie, si recibe cualquier otra forma de acoso laboral por parte de estas personas, documéntelo de inmediato y repórtelo a Recursos Humanos. Esta podría ser la base para que usted emprenda acciones legales. Cuando se fueron, me quedé sola en la habitación con el peso del silencio. La guerra había comenzado. Y por una vez, no fui yo quien estuvo a la defensiva. Era el que estaba armado. Asintió lentamente como si aceptara la derrota. Pero ya conocía esa mirada. Era lo mismo que precedía a cada uno de sus arrebatos, a cada una de sus mentiras calculadas. El silencio que siguió fue más siniestro que cualquier grito. Te arrepentirás, murmuró, tan bajo que solo Tom y yo lo escuchamos. No fue una amenaza vacía. Fue una promesa. Tom dio un paso adelante colocándose firmemente entre nosotros. Señor, por última vez, váyase ahora o llamo a la policía. Tyler dio un paso atrás y levantó las manos en señal de rendición fingida. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron los míos. Había algo en ellos que me heló la sangre, no era odio. Era una certeza. La certeza de que, para él, esto no había terminado. Que en la mente enferma de ese hombre yo todavía era una pieza en su tablero y él simplemente estaba recalculando el movimiento. Cuando se dio vuelta para irse, sus pasos fueron deliberadamente lentos, como si quisiera que yo sintiera cada segundo de su partida. Solo cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de él solté el aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Janet apareció a mi lado, pálida. Dios mío, Susie. ¿Estás bien? Asentí, pero me temblaban las manos. No por miedo. Por una ira fría y cristalina que se había instalado en mí como una segunda piel. Él volverá, dije, más para mí que para ella. ¿Qué es lo que quieres hacer? Miré las cámaras de seguridad en el techo, luego el teléfono celular que aún grababa en mi bolsillo.
Quiero que me ayudes a asegurarme de que cuando haga esto, no quede ninguna duda de quién es el monstruo aquí. Tom se acercó cruzándose de brazos. Ya le he advertido al equipo que estén atentos. Si vuelve a poner un pie aquí, llamarán inmediatamente a la policía. Gracias, respondí, ya planeando en mi mente el siguiente movimiento. Pero no es solo aquí donde necesito protegerme. Esa noche, mientras revisaba las imágenes de seguridad que Patricia me había enviado, Tyler entrando al edificio, su rostro transformándose de una máscara de víctima a una de depredador en cuestión de segundos, cogí mi teléfono. Era hora de llamar al detective privado. Necesito que aceleres las cosas, dijo sin preámbulos. Y cuando encuentro algo, cualquier cosa, quiero que sea suficiente para asegurarme de que nunca más pueda acercarse a mí. Al otro lado de la línea, una pausa. Señora Carter, por lo que he visto en los últimos 2 días, creo que tenemos más que suficiente para un caso penal. Pero necesitas estar preparado. Esto no será bonito. Cerré los ojos revisando el rostro de Dorothy en la pantalla de la computadora, la foto del agujero en la pared de su departamento, la lista de mujeres que, como yo, habían sido engullidas por el mismo patrón de abuso. No necesito que sea bonito, respondí con voz firme. Necesito que sea definitivo. Cuando colgué, miré por la ventana. La ciudad brillaba afuera, indiferente a las batallas que libramos en silencio. Pero por primera vez en años no me sentí solo en la oscuridad. Porque ahora tenía pruebas. Y la evidencia es el único lenguaje que entienden los hombres como Tyler. La cosecha de lo que sembraste. Cada una de tus palabras, cada una de tus acciones, fue una elección. Y ahora, por primera vez en tu vida, tendrás que soportarlos. El silencio que siguió fue penetrante. Mi madre bajó la cabeza y sus dedos temblorosos aplastaron el pañuelo entre sus manos. No fue remordimiento. Fue ira. Ira por haber sido expuesta, por no poder manipular más la narrativa con lágrimas y suspiros teatrales. Tyler, la voz de su abogado sonó como una advertencia. Es tu turno. Mi hermano se puso de pie, ajustándose la corbata barata que parecía estrangularlo. Sus ojos ardían en mí mientras caminaba hacia el estrado, cada paso llevaba esa arrogancia que siempre le hacía creer que el mundo se doblegaría a sus caprichos. Su excelencia, comenzó, su voz llena de falsedad. Mi hermana está distorsionando todo. Nunca la amenacé. Nunca la lastimé. Solo quería un lugar donde quedarme, algo que cualquier familia haría por un niño. Cualquier familia, repitió secamente el juez. Excepto por el pequeño asunto de que ella dijo que no. Varias veces. Comprueba. ¿Tiene alguna explicación para las grabaciones en las que dice, y cito, ¿te vas a arrepentir? Tyler tragó con fuerza. Su abogado le susurró algo, pero él lo ignoró, optando por la estrategia que siempre funcionó, el ataque. Ella editó esas grabaciones. Cortó pedazos para hacerme parecer un monstruo. ¿Y estos mensajes? Ella provocó todo. Siempre fue así, dramático, vengativo. Desde pequeña, si no hace lo que quiere, destruye todo lo que la rodea. Patricia se levantó antes de que pudiera reaccionar. Señoría, el acusado está tratando de desviar la atención del hecho de que él es quien se presentó en el lugar de trabajo del peticionario, él es quien envió mensajes amenazantes, él es quien ignoró una clara orden de no contacto. No hay ninguna edición que lo justifique. La juez levantó la mano, silenciándolos. Señor Tyler, vayamos a los hechos. Entraste a la propiedad de tu hermana sin permiso. ¿Verdadero? Tenía una llave. Que no fue cedido por el propietario. ¿Verdadero? Apretó los dientes. Ella es mi familia. No tuve que preguntar. Incorrecto, dijo el juez con frialdad. La ley no reconoce la palabra familia como un permiso implícito para invadir la propiedad de otras personas. Ha recibido avisos formales para que se vaya. Ignorado. Luego empezó a acosar a su hermana en el trabajo, le envió mensajes amenazantes y ahora está aquí, intentando convencer a este tribunal de que ella es la villana. Ella se quitó las gafas, mirándolo con una mirada que heló la habitación. Lo que veo es un patrón. Un patrón de falta de respeto, de intimidación y, lo peor de todo, de una total falta de remordimiento. Tyler abrió la boca, pero el juez ya estaba pasando las páginas del caso.
En cuanto a la señora Bárbara, prosiguió sin mirar a mi madre. Su participación en este plan fue activa. No solo ignoró las peticiones de su hija, sino que hoy mintió bajo juramento. Esto por sí solo sería suficiente para otorgar la orden de alejamiento. Pero cuando le sumamos los intentos de difamación, las presiones emocionales y el claro abuso de confianza, cerró la carpeta con un chasquido. No hay dudas sobre el veredicto. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír el resto. Las palabras del juez se mezclaron con el zumbido en mis oídos, hasta que una frase cortó el aire como una cuchilla. Se conceden órdenes de alejamiento. Ambos imputados deberán mantener una distancia mínima de 150 metros con el peticionario, sin ningún tipo de contacto, bajo pena de arresto inmediato. Tyler se levantó tan rápido que la silla cayó detrás de él. «Esto es absurdo», gritó con el rostro rojo de furia. «No puedes hacer eso. Somos familia». El juez ni siquiera pestañeó. «Exactamente porque, señor Tyler. Porque la familia no hace lo que tú hiciste». Golpeó el martillo. «Caso cerrado». Patricia apretó mi brazo cuando nos fuimos, su sonrisa más brillante que el sol que finalmente atravesó las nubes afuera. «Ganaste», susurró. Pero cuando miré hacia atrás por última vez y vi a mi madre llorando en silencio mientras el alguacil se llevaba a Tyler a rastras, no sentí la victoria. Sentí alivio. Porque por primera vez el peso que llevaba ya no era mío. Era de ellos. El juez no tenía paciencia para excusas poco convincentes. «Esto es una consecuencia directa de tus acciones», lo interrumpió con los ojos fijos en Tyler, que se retorcía en el estrado de los testigos. «Esto no es difamación». Mi madre sollozaba más fuerte y las lágrimas fluían incontrolablemente. Su abogado, visiblemente incómodo, intentó intervenir. «Señoría, mi cliente está claramente conmocionado. Los lazos familiares fueron destruidos por sus propias decisiones». El juez Morrison ni siquiera pestañeó. «Próximo testigo». Tyler subió al escenario con la actitud de quien ya sabe que perdió. Su abogado intentó venderlo como un joven en apuros que intentaba recuperarse, víctima de una hermana ingrata que, al lograrlo, le dio la espalda a su familia. El juez no se lo tragó. «Señor Tyler», su voz era como una navaja afilada, «usted se presentó en el lugar de trabajo de su hermana después de que ella le dejó claro que no quería contacto. ¿Correcto?» «Solo quería hablar con ella», murmuró, retorciendo los dedos la tela de su camisa. «¿Sobre qué exactamente?» «Sobre arreglar nuestra relación». «¿Para reparar?» La juez hojeó los documentos que tenía ante ella. «Hacer declaraciones como «no eres nada sin tu familia», con frases que cualquier persona razonable interpretaría como amenazas». Estaba molesto. «Eso no es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir?» Tyler tartamudeó con el rostro rojo de vergüenza o ira, imposible de distinguir. «Es que la familia es importante. No debería tirarlo todo por la borda». «Ella no tiró nada, señor Tyler», interrumpió secamente el juez. «Ella puso un límite. Y tú, junto con tu madre, violaste repetidamente este límite». Cuando ella afirmó esto, respondieron con acoso e intimidación. Silencio. La juez reordenó sus papeles con un gesto final, como si hubiera oído demasiado. «Llega». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír el resto. Todos se acomodaron en los bancos mientras la juez revisaba sus notas, el mazo flotando sobre la mesa como una sentencia suspendida. «Acepto las medidas de protección», anunció sin rodeos. «Tanto Tyler como Bárbara tienen prohibido contactar a Susie, directa o indirectamente, acercarse a menos de 150 metros de su residencia o lugar de trabajo, o publicar cualquier mención de ella en las redes sociales. Estas órdenes tienen una vigencia de 2 años, con posibilidad de prórroga previa revisión». Mi madre jadeó como si le hubieran dado un puñetazo. Tyler palideció. «Además», prosiguió el juez, mirándolo ahora fijamente, «la grabación presentada hoy contiene un lenguaje que podría interpretarse como una amenaza. Voy a enviar el caso a la oficina del fiscal de distrito para que evalúe posibles cargos penales». «¿Entendido?» El abogado de Tyler se puso de pie de un salto. «Su señoría, mi cliente estaba emocionalmente conmocionado». «Eso lo decidirá el fiscal», respondió ella, impasible.
Audiencia cerrada. El martillo cayó. Salí de la sala con las piernas temblorosas, como si la sala fuera a abrirse en cualquier momento. Patricia estaba hablando a mi lado, algo sobre victoria abrumadora, pero las palabras se mezclaron con el zumbido en mis oídos. 2 años. 2 años de distanciamiento obligatorio. 2 años sin miradas sucias, sin mensajes a las 3 de la madrugada, sin su sombra sobre cada una de mis decisiones. Fue surrealista. Detrás de mí, la voz de mi madre se elevó, entrecortada: eso no es justo. Ella es mi hija. No puedes hacer eso. Su abogado intentó calmarla, pero Tyler permaneció en silencio. Aún así sentí sus ojos quemarme la espalda. No me di vuelta. Afuera, Patricia me llevó a un rincón, lejos de los periodistas que ya empezaban a reunirse. Fue mejor de lo que podría haber imaginado, dijo con los ojos brillantes. El juez Morrison vio claramente su manipulación. Y el hecho de que esté transmitiendo las amenazas de Tyler al fiscal. Eso es grande, Susie. ¿Qué significa eso? Pregunté, mi voz ronca. Significa que podría enfrentar cargos penales por acoso o intimidación. Ahora depende del fiscal, pero con las pruebas que tenemos, hizo una pausa. Digamos que las posibilidades son buenas. Asentí, pero la victoria no tenía sabor. Una parte de mí se sintió reivindicada, finalmente escuchada. Otra parte me dolía como si le hubieran arrancado un miembro. Era mi madre. Mi hermano. Y acababa de recibir una orden judicial para mantenerlos alejados de mí. Susie, Patricia me tocó el brazo suavemente. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Creo que sí. Es simplemente mucho. Vete a casa, insistió. Tómate el resto del día. Procesarlo. Y recuerda, hiciste lo correcto. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Conduje a casa aturdido y el juzgado se encogió en el espejo retrovisor como una pesadilla que finalmente había terminado. Mi celular seguía vibrando, mensajes de Maya celebrando, una llamada de Janet preguntándome si estaba bien, varios números bloqueados que sin duda eran de ellos. Lo ignoré todo. En casa me serví una copa de vino, aunque solo eran las 2 de la tarde. Me senté en el sofá y miré la pared, tratando de nombrar lo que sentía. Alivio, sin duda. El nudo de ansiedad que había estado viviendo en mi pecho durante semanas finalmente se estaba deshaciendo, fibra por fibra. Pero también lucho. Lloré por la familia que quería tener. Aquel que toda mi vida imaginé que algún día me miraría y diría: tú importas. Esta familia no existía. Quizás nunca existió. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Déjalo en el correo de voz. 1 minuto después apareció la notificación. Casi lo borro sin escuchar. Algo me hizo presionar play. Susie, soy Jenny, la voz al otro lado de la línea era temblorosa. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber nada, pero tenía que decir esto. Tyler y yo rompimos. Esta vez es real. Después de todo lo que pasó, comencé a verlo de otra manera. La forma en que habló de ti, las cosas que dijo me asustaron. Me di cuenta de que si me quedaba, eventualmente estaría en tu lugar. Entonces vete. Quería que supieras que tenías razón al defenderte. Y lamento no haberte creído antes. Cuídate. Guardé el mensaje. Lo agregué a mi archivo de evidencia. Porque incluso con la orden judicial en mano, sabía demasiado para creer que esto realmente había terminado. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Sospechosamente silencioso. No se permiten mensajes de texto de números bloqueados. Sin visitas sorpresa. No hay informes anónimos en mi trabajo. Era como si la orden judicial, de hecho, hubiera funcionado. El sábado conduje hasta Wilmington para ver la casa de la playa. No había estado allí desde antes de que todo esto comenzara, pero tenía que verla. Necesitaba reclamarlo como mi espacio. La casa estaba exactamente como la había dejado. Pacífico. Hermoso. El océano se extendía más allá de la cubierta, las olas rompiendo en un ritmo eterno, ajenas al caos que había sido mi vida. Caminé por cada habitación,
pasando los dedos por los muebles, abriendo las ventanas para dejar entrar el aire salado. Esa era la mía. Yo había conquistado. Y nadie tenía derecho a quitármelo. Pasé la noche allí y dormí profundamente por primera vez en semanas. El domingo por la mañana, me senté en la terraza con un café y miré el amanecer, sintiendo que algo dentro de mí se reorganizaba. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba recuperando mi vida. El lunes Patricia llamó con la noticia: la oficina del fiscal del distrito había revisado el caso y había decidido presentar cargos penales contra Tyler por acoso. Sería citado a comparecer el mes siguiente. También están investigando la denuncia falsa que hizo en su contra, añadió. Presentar informes policiales falsos es un delito en Carolina del Norte. Podría sentir lástima. ¿Cuánto tiempo? Depende de los cargos y de su historial. Probablemente no sea mucho para una primera infracción, pero quedará registrado. Y si viola la medida de protección, las penas se vuelven mucho más severas. Esa misma tarde recibí un correo electrónico del abogado de mi madre. Desestimaron por completo la demanda por difamación y se ofrecieron a pagar mis honorarios legales hasta entonces, unos $12,000. Es un intento de evitar una contraataque, explicó Patricia cuando la llamé. Si les presionamos, podrían acabar debiendo mucho más. Fue una decisión inteligente por su parte. Debería aceptar. La decisión fue mía. Patricia dejó en claro que podíamos presionar para lograr más, pero eso significaría más audiencias, más tiempo invertido en un proceso que ya me había agotado demasiada energía. Personalmente aceptaría el dinero y seguiría adelante, dijo, tan directa como siempre. Ya has ganado todo lo que realmente importaba. Pensé durante unos 10 segundos. Aceptado. 2 semanas después llegó el cheque. $12,000. Una cantidad insignificante considerando el costo emocional que me impusieron, pero fue algo. Una confirmación tangible de que por primera vez el sistema había reconocido que estaban equivocados. Deposité el monto sin problemas y no se lo dije a nadie de mi familia. Que se queden con la duda. Que sientan el peso de la incertidumbre, tal como yo había cargado con el de ellos durante años. El trabajo volvió a ser mi refugio, y esta vez sin culpa. La campaña de lanzamiento del producto fue un éxito rotundo y atrajo a 3 nuevos grandes clientes a Belmark Automacao. Mi jefe me llamó a su oficina y cerró la puerta con una sonrisa que lo decía todo. Sé que has estado lidiando con muchas cosas personalmente, comenzó, pero tu trabajo no solo no se ha visto afectado, sino que se ha vuelto aún más agudo. Te nomino para un ascenso a director senior. Te lo mereces. El ascenso llegó con un aumento de $30,000. Lo celebré con Janet y algunos colegas en un restaurante de carnes premium, permitiéndome saborear el momento sin esperar la siguiente estafa, la siguiente trampa. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que cayera el zapato. Simplemente estaba viviendo. 3 meses después de que se concediera la orden de protección, llamó el detective Reeves. Señorita Sucie, tengo una actualización sobre el caso de Tyler. Se declaró culpable de acoso criminal y de hacer un informe falso a la policía. La sentencia fue 6 meses de libertad condicional, una multa de $1,000 y terapia obligatoria para el manejo de la ira. ¿Eso es todo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Para una primera condena, es lo normal, admitió. Pero aquí está el punto crucial: cualquier violación de la libertad condicional o de la orden de protección resulta en un arresto inmediato. La juez dejó muy claro que lo está vigilando. ¿Y mi madre? Ella no fue acusada penalmente ya que no fue la principal agresora, pero la orden de protección sigue vigente. Si la viola, será procesada. Colgué el teléfono y me senté con esa información. 6 meses de libertad condicional parecían poco para todo lo que había hecho, pero fue un comienzo. Y lo que es más importante, ahora tenía antecedentes penales. Si intentara repetir este patrón con otra persona, la próxima víctima tendría los medios para protegerse, algo que yo no tenía. Pensé en Dorothy y me pregunté si debería compartir la noticia con ella. En lugar de eso, lo escribí todo en detalle en un foro para sobrevivientes de abuso familiar. Cambié nombres y algunos detalles identificables, pero conté toda la historia: la casa en la playa, el acoso, la batalla legal, el desenlace.
Las respuestas comenzaron a llegar en cascada. Gracias por compartir. Estoy pasando por algo similar a lo de mi hermana y necesitaba saber que es posible enfrentar a la familia. Eres tan valiente. Me da esperanza. Ojalá hubiera hecho lo que tú hiciste. En cambio, cedí. Y ahora, 5 años después, todavía estoy siendo manipulado. Esos testimonios me hicieron comprender que mi historia importaba. No porque fuera único, desafortunadamente no lo era, sino porque demostró que era posible sobrevivir estableciendo límites con una familia tóxica. Que era posible salir del otro lado sano y salvo. Fue por esa época que comencé la terapia con la doctora Karen, que se especializa en trauma familiar y abuso narcisista. Ella me ayudó a desentrañar la dinámica que había dado forma a mi vida, a ver cómo me habían condicionado a priorizar las necesidades de los demás menos las mías. Te han entrenado para asociar los límites con la crueldad, explicó en una sesión. Eso no es accidental. Es un mecanismo de control. Mientras te sientas culpable por tener necesidades, podrían seguir quitándotelas. ¿Y cómo dejo de sentirme culpable? Practica. Cada vez que surja la culpa, examínala. Pregúntate, ¿es esta culpa real porque hice algo mal? ¿O es culpa condicionada, porque no estoy desempeñando el papel que me han asignado? Funcionó. Despacio. Gradualmente. La culpa empezó a perder fuerza. 6 meses después de la orden de protección, recibí un mensaje de Maya. Me voy a casar y te quiero en mi boda. Malceramone, solo amigos y familiares que realmente importan, lo que significa que estás invitado y Tyler no, mi mamá está enloquecida, pero no me importa. Este es mi día y te quiero allí. Fui a la boda. Era pequeño, elegante en un jardín con unas 30 personas. Conocí a Jules, la prometida de Maya, una mujer cálida y divertida que claramente la adoraba. También conocí a primos que con el paso de los años, se habían alejado de partes tóxicas de la familia. Somos más de lo que imaginas, me confesó uno de ellos, levantando su copa de champán. Gente que se cansó del drama y simplemente se fue. Eres el primero en enfrentarlos en la corte. Eso es coraje. En recepción, Maya me llevó aparte. Gracias por venir. Significa todo para mí. Gracias por invitarme. Ella sonrió. Sabes, mi mamá intentó que no te invitara. Dijo que le arruinaría el día si estuvieras allí. ¿Y qué respondiste? Que ella tampoco fue invitada. Su risa era libre, ligera. La mejor decisión que he tomado. Este día ha sido perfecto. Miré a mi alrededor, a aquellas personas que se preocupaban por los demás sin segundas intenciones, sin chantaje emocional. Por primera vez en años sentí algo que casi había olvidado, esperanza. Espero que la familia pueda ser diferente cuando esté sana. Cuando era una elección, no una obligación. 1 año después de la escena del foro, recibí una carta. No era de mi madre ni de Tyler, todavía estaban bajo la orden de protección. Provenía de mi tía Caroline, la misma que me había llamado cruel. Estaba escrito a mano, varias páginas. En ellos pidió disculpas. Confesó que siempre había sabido del comportamiento problemático de mi madre y Tyler, pero tenía miedo de hablar, miedo de convertirse en el próximo objetivo. Ver lo que me habían hecho y ver que había sobrevivido, le había dado el valor para establecer sus propios límites. Recientemente corté el contacto con ellos después de que intentaron manipularla para que tomara partido en mi contra. Tenías razón en todo, escribió. Y lamento no haberlo visto antes. Lamento haber tratado de hacerte sentir culpable por protegerte. Te merecías algo mejor de todos nosotros. Lloré cuando leí esas palabras, no de tristeza, sino de validación. Por primera vez, alguien de la familia reconoció que mi versión de los hechos siempre había sido la verdad. Le respondí. Empezamos a hablar poco a poco, reconstruyendo la relación con cuidado, con límites claros por ambas partes. 18 meses después de la orden de protección vendí la casa en la playa. No por necesidad, sino por elección. Había cumplido su propósito, demostrar que era capaz de lograr algo significativo por mi cuenta, pero conservarlo parecía más una carga simbólica que un activo.
Usé las ganancias para comprar una pequeña cabaña en las montañas cerca de Nashville, un lugar tranquilo donde el aire era puro y no se permitía la entrada al pasado. La cabaña se convirtió en mi santuario. Pasé los fines de semana allí caminando, leyendo, aprendiendo a sentirme cómoda en el silencio. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la secundaria. Los colores, las formas, la libertad de crear sin juzgar. Era como si, poco a poco, estuviera redescubriendo partes de mí que habían estado enterradas hace mucho tiempo. Adopté un perro de rescate, un dulce perro callejero llamado Cooper, que me seguía como una sombra leal. Se convirtió en mi compañero en los paseos por la montaña, en mi oyente silencioso en las noches lluviosas, en mi recordatorio diario de que la confianza se gana con paciencia y que el verdadero amor no exige nada a cambio. Construí una vida que era solo mía por primera vez, sin excusas, sin justificaciones, sin la sombra constante del debería. Patricia se mantuvo en contacto de vez en cuando, siempre profesional, pero con un tono de genuina preocupación que trascendió el formalismo. ¿Cómo estás? ¿Estás a salvo? Y respondí sinceramente, estoy bien. Muy bien, la verdad. Ella sonrió como si ya lo supiera, como si pudiera ver a través de la pantalla el peso que ya no llevaba sobre mis hombros. Te lo mereces. Luchaste duro por esta paz. Se suponía que la orden de restricción expiraría después de 2 años, pero tanto mi madre como Tyler presentaron solicitudes para revocarla antes de la fecha límite. El juez Morrison denegó ambas apelaciones. En sus fallos señaló con precisión quirúrgica: los acusados no han demostrado ningún remordimiento genuino ni comprensión de su propio comportamiento. Siguen presentándose como víctimas. No asistí a las audiencias. No lo necesitaba. Patricia se encargó de todo y las palabras del juez hablaron por sí solas, un veredicto que hacía eco de lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo: nunca cambiarían. Tyler se hundió después de su condena. Sus antecedentes penales le cerraron las puertas y se encontró atrapado en trabajos mal remunerados, ninguno de los cuales duró más de unos pocos meses. Maya, que todavía mantenía contacto con parientes lejanos, me dijo que me culpaba de todo. Ella destruyó mi vida, repitió, como si sus elecciones no tuvieran consecuencias, como si la justicia fuera una conspiración contra él. Mi madre, a su vez, logró mantenerse profesionalmente pero colapsó socialmente. La noticia se difundió en su círculo y la gente, una por una, se fue. El grupo de su iglesia se ha reducido. Sus amigos dejaron de llamar. Se aisló, incapaz de entender porque su narrativa solo estaba tratando de ayudar a mi hijo, no podía convencer a nadie. La tía Caroline me reveló que su madre había intentado reconciliarse con ella, pero la conversación derivó en la misma letanía: yo no hice nada malo. El problema siempre fue ella. Caroline simplemente se levantó y nunca miró hacia atrás. Los dos quedaron atrapados en sus fantasías de persecución, convencidos de que el mundo los había traicionado porque habían amado demasiado. Ninguno de ellos reconoció jamás el robo, el acoso, la manipulación. Hacerlo les obligaría a enfrentarse a su propio reflejo, y no pudieron hacerlo. En cuanto a mí, florecí. Un ascenso llevó a otro y a los 31 años, me convertí en director senior, uno de los más jóvenes en la historia de la empresa. Comencé a asesorar a empleados más jóvenes, compartiendo no solo consejos profesionales, sino también lecciones sobre autoestima y límites. Salí sin prisas, me negué a ceder ante las urgencias de otras personas, viajé a lugares que solo existían en mis sueños: la majestuosa soledad de Islandia, las verdes montañas de Nueva Zelanda, los espectaculares acantilados de Irlanda. Compré más bienes raíces, no para demostrarle nada a nadie, sino porque podía, porque por primera vez, el dinero era mío, las opciones eran mías, el futuro era mío. Sobre todo, aprendí a confiar en mí mismo. Entender que mis necesidades no eran egoísmo, que mis límites no eran crueldad, que elegirme a mí mismo no era un acto de traición, sino de supervivencia. A veces, en las noches tranquilas en la cabaña, con Cooper acurrucado a mi lado, me encontraba recordando ese día en la corte. Del mazo del juez cayendo como punto final. Por la expresión del rostro de mi madre cuando se concedió la orden, una mezcla de incredulidad y furia, como si la justicia hubiera cometido un error. En ese momento esa victoria parecía vacía, insatisfactoria. Pero no fue así. Fue el primer ladrillo de la vida que realmente quería, una vida donde decidía quién valía la pena,
donde protegí lo que había construido con mis propias manos, donde dije no sin remordimientos. Pensé en la chica de 16 años que entregó $3.000 de sus ahorros solo porque su madre se lo pidió. Pensé en los años de entrega, de sacrificio, de quemarme viva para olvidar que me estaba congelando. Y le agradecí a esa niña todo lo que soportó. Pero estaba aún más agradecido de que ya no fuera ella. El camino hasta aquí me costó una familia. ¿Pero qué recibí a cambio? A mí mismo. Mi paz. Mi poder. La comprensión de que el amor sin respeto no es amor, es solo control disfrazado de afecto. Guardé las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día cuando intentaron entrar a mi casa. De vez en cuando los miraba, no por masoquismo, sino para recordar, hice bien en resistirme. No había ninguna culpa que soportar. Protegerme había sido el acto más importante de mi vida. La orden de restricción expiraría algún día. Y cuando eso sucedió, supe que podían intentarlo de nuevo, con disculpas, con lágrimas, con nuevas versiones de su manipulación. Pero también sabía algo más, nunca más los dejaría entrar. Aprendí esta lección con fuerza, la pagué con años de mi vida. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer convertidos en cenizas. Y por primera vez me sentí verdaderamente en paz con eso.